Bueno, en virtud de los planteos que me hicieron el día de ayer y la preocupación que ustedes tienen, que entiendo, eh, voy a tratar de adelantarles un poquito los temas que yo pensaba desarrollar más adelante cuando ustedes tuvieran una serie de herramientas importantes, entre otras el manejo correcto de la ecuación normal de la recta, de la distancia de un punto de una recta y algunos otros elementos más. También es de interés que puedan manejar el concepto de número complejo. Pero bueno, eh, en el día de hoy lo que voy a hacer es generar las condiciones para que les pueda demostrar el llamado teorema de Dandelin, que nos va a permitir definir el objeto de estudio de nuestro curso, que son las cónicas. Ahí va entonces una serie de videos. Les pido disculpas porque la calidad no es muy buena, son armados por mí, pero creo que les va a servir. En los próximos días iremos desgranando el teorema en su cuestión principal. Y después trataré de que estén en condiciones de ir preparando las ecuaciones de las curvas que estudiaremos. Bueno, en el video tengo ahí trazado una circunferencia de centro O y radio OA, un punto exterior V y una tangente trazada por V a la circunferencia. Tangente que llamamos VT y que resulta tangente a la circunferencia en el punto A. Si hacemos girar esa figura en torno a este eje que pasa por el centro de la circunferencia, las diferentes posiciones de VA van generando un cono que tiene esta base y que en las diferentes partes está en contacto el punto A, está describiendo una circunferencia con centro en el eje que consideramos, y la circunferencia que habíamos trazado al principio, que tenía centro O, en las diferentes posiciones genera una esfera. Vamos a decir entonces que este cono que se formó acá, que ahí he trazado diferentes rectas, que son las generatrices del cono, contiene a todas las tangentes que se pueden trazar a la esfera generada por la primera circunferencia desde el punto V. Y además vamos a decir que todos los segmentos comprendidos entre V y el punto de tangencia con esa esfera, en este caso A, y todas las posiciones que va generando el punto A, que es una circunferencia con centro en el eje, son todos los puntos de contacto que generan esa circunferencia. Y VA es constante, así que todas las tangentes que yo trace desde V a esta esfera van a estar tocando a esa esfera en puntos de esa circunferencia de contacto, y las distancias desde V hasta esos puntos son todas iguales. Bueno, ahora vamos a hacer girar la figura anterior en torno a este eje. Esta era la figura anterior. Cuando la circunferencia empieza a girar sobre un eje que es una de sus diámetros, genera una esfera, eso que está dibujado ahí, que en principio estaba dibujado como una circunferencia, ahora hay que imaginarlo como una esfera. Las diferentes posiciones de los segmentos de recta VT generan un cono, y las diferentes posiciones de la recta VT generan lo que nosotros llamamos un cono de dos hojas, que después, más adelante, lo vamos a considerar así. Por ahora vamos a trabajar en esta figura de acá. Si yo considero las infinitas posiciones del segmento VA,
se va a generar otro cono cuya base es esta circunferencia que tiene centro en el eje, bueno, y el radio que está desde ese punto al punto A. Esa circunferencia contiene en realidad todos los contactos de las tangentes trazadas desde el punto V a la esfera que generó la circunferencia. Y todos esos segmentos VA son segmentos iguales. Por lo tanto, si yo desde un punto exterior a una esfera trazo todas las tangentes a ella, esas tangentes generan un cono y los segmentos de tangente entre el punto considerado y el contacto con la circunferencia son todos iguales. Ahora hemos representado una esfera con centro O y tres planos, que aquí lo ponemos de perfil, el plano alfa, el plano alfa prima y el plano alfa segunda, cuyas distancias al centro de la esfera son OA segunda, OA y OA prima. La distancia al plano alfa prima es OA prima, que es mayor que el radio. La distancia al plano alfa es OA, que es igual al radio, y la distancia al plano alfa segunda es OA prima, que es menor que el radio. Si buscamos la intersección del plano alfa prima con la esfera, vemos que esa intersección es el conjunto vacío, o sea, no hay contacto. Si es el plano alfa, es solamente un punto y diremos que el plano alfa es tangente a la esfera. Y si es el plano alfa segunda, vamos a tener un círculo que es la intersección del plano con la esfera, en realidad una circunferencia, el borde, que es eso. ¿Cómo calculamos el radio de esa circunferencia? Bueno, utilizamos el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo y nos va a dar que A segunda t, que es el radio de esa, es igual a r cuadrado, la hipotenusa, menos OA cuadrado, el otro cateto, bueno, le llamamos la raíz cuadrada y calculamos R'. Obviamente que si OA segunda es igual a R, esto me queda 0 y solamente me queda el punto A. Por lo tanto, cada vez que cortamos una esfera con un plano cuya distancia al centro de la esfera es menor que el radio, obtenemos una circunferencia que cuyo radio va a ir aumentando hasta que la distancia sea 0. Si la distancia es 0, el radio de esa circunferencia es igual al radio de la esfera. Ahora consideremos el plano alfa tangente a la esfera en el punto A. Lo dibujé ahí de perfil y esta es la esfera. O sea, la distancia de alfa a O, que es el centro de la esfera, es igual al radio. OA es igual al radio de la esfera. Es decir, la esfera, cuando se corta con el plano alfa, me da solamente el punto A, por eso es tangente. Hay que decir, y esta es una propiedad que vamos a tener que usar en teoremas más adelante, que todas las rectas del plano alfa que pasen por el punto A serán rectas tangentes a la esfera en el plano A. Bueno, el dibujo representa un haz de planos que tiene en común esta recta. Ahí está en la primera posición, ahí va a estar en la segunda posición y ahí va a estar en la tercera posición. Ahora vamos a observar bien el dibujo. Este punto que hay acá, donde dice R, es la recta
proyectada verticalmente sobre el plano del dibujo. Esta es la vista del plano de la primera posición del plano. Esta es la vista de la segunda posición del plano y esta es la vista de la tercera posición del plano. Vista de perfil. Y esto que tenemos acá es un cono con vértice B cuyas generatrices están generando el cono. Cuando tenemos el cono y un haz de planos, como el que planteamos ahí, que corta el cono, tenemos tres posiciones distintas. O el plano, o un plano del haz, corta toda la generatriz del cono, posición 1, le llamé alfa sub 1, o corta todas las generatrices menos a una de la cual es paralela, segunda posición, yo le llamé alfa sub 2, o corta a todas las generatrices menos a 2. ¿Cuáles son esas dos generatrices que no corta este plano? Bueno, están representadas aquí. Una está representada con una virome azul y la otra con este color lila, que es la generatriz que viene acá adelante y acá queda punteada debajo, y esta otra que está punteada acá y acá se ve entera. Las dos generatrices esas son paralelas al plano alfa sub 3. Así que, y no hay más posiciones, así que si yo tengo un plano que no pasa por el vértice de un cono, o corta a todas sus generatrices, o corta a todas menos a una, o corta a todas menos a 2. Bueno, como ya les dije antes, lo que vamos a estudiar son las curvas que se generan cuando un plano que no pasa por el vértice corta un cono. Por eso se llaman cónicas. Vamos a empezar con el caso correspondiente al plano alfa sub 1 del dibujo, que corta a todas las generatrices del cono. Bueno, aquí he dibujado ese caso, pero ahora en perspectiva. Aquí está el plano alfa, en el caso era el alfa sub 1. Ese plano es tangente a dos esferas que a su vez están dentro del cono, tangente a la esfera E en el punto F, tangente a la esfera E' en el punto F'. A su vez, esas dos esferas que son tangentes al plano y que están dentro del cono, por lo tanto, son tangentes todas las generatrices del cono a esas esferas, tienen esta circunferencia de contacto para la esfera E y esta otra para la esfera E'. Por lo tanto, la distancia que va a haber entre el punto Q y el punto Q' en cualquier posición que yo ponga la generatriz que pasa por Q y por Q', me va a dar siempre la misma distancia, porque acá lo que se generó es esto, y esto generan un tronco de cono, y esa es la generatriz del tronco de cono. No importa en qué posición yo elija este punto, siempre la distancia que voy a tener va a ser igual a la que tengo acá, que le llamé Q'. Y esto que está trazado con rojo es la intersección del plano alfa con el cono. Ahora vamos a ver qué características tiene esto. Fíjense que si yo tomo el punto P y trazo tangentes desde el punto P a la esfera E, bueno, voy a tener un cono que va a tener, como ya dijimos, infinitas tangentes. Una tangente está en el plano alfa. Acuérdense que dijimos que si el plano era tangente en el punto F a la esfera, cualquier recta que pase por F y esté en el plano es tangente a la esfera en el punto F. Y esta es tangente porque estamos en el cono de tangencia desde este vértice a la esfera. Así que si yo trazo una tangente desde P en el plano alfa a la esfera, me va a dar
que toca en F, y si trazo en la generatriz correspondiente al punto P, la trazo, me va a quedar tangente en Q. Por lo tanto, PF y PQ son iguales porque son tangentes a la misma esfera trazada desde el mismo punto. Lo mismo pasa con PF' y PQ'. Son tangentes trazadas desde el punto P a la esfera E'. Entonces PF y PQ' son iguales. Ahora lo que vamos a ver es que entonces la distancia PF más PF' va a ser igual a la suma de distancias de P a Q y de P a Q'. Pero como ya dijimos, esa distancia no importa dónde esté el punto P, me va a dar siempre lo mismo. Por lo tanto, la característica geométrica de esta curva que tenemos acá, que corresponde a la intersección del plano alfa con el cono, es que si tomo la suma de distancias de sus puntos a dos puntos fijos, que le llamamos F y F', me va a dar siempre lo mismo. Esa curva entonces se caracteriza porque la suma de distancias a dos puntos fijos de ese plano es constante. Bueno, ahora vamos al caso en el que el plano, que está pintado aquí con verde, es paralelo a dos de las generatrices del cono. Por eso le llamamos alfa sub 3, es el alfa sub 3 del dibujo que teníamos antes. En este caso, igual que en el caso anterior, pero teniendo las esferas E y E' a diferente lado, y estas siendo las circunferencias de contacto con el cono, el plano alfa sub 3 es tangente a esas esferas en el punto F y en el punto F'. Bueno, el plano alfa sub 3 corta al cono en estas curvas, que en realidad es una sola curva, pero tiene dos partes, dos hojas, decimos nosotros, porque el cono está completo. Es entonces los puntos de intersección de este plano con el cono. Eso es lo que tenemos que estudiar, qué características geométricas tiene. Tomamos un punto P de esa curva y trazamos la generatriz del cono que pasa por P y que obviamente va a ser tangente a las esferas en las circunferencias de contacto. Trazo acá, va a ser tangente a esta esfera en Q' y a esta otra esfera en Q. Pero si desde el punto P trazamos también tangentes en el plano alfa, nos va a dar PF', porque como ya dijimos, si el plano alfa sub 3 es tangente a la esfera, en el punto F', cualquier recta de ese plano que pase por F' es tangente. Por lo tanto, PF' es tangente y PQ' también. Lo que indica que la distancia PF' es igual a la distancia PQ'. Y con el mismo criterio, la distancia PF es igual a la distancia PQ. Ahora, si yo a PQ le resto PQ', me va a dar la constante, que es este segmento de generatriz entre esta circunferencia de contacto y esta circunferencia de contacto, que me da siempre lo mismo. Por lo tanto, la característica es que PF menos PF' me da esa constante. Esta curva, a diferencia de la anterior, en vez de sumar las distancias a los puntos fijos, las restamos, y eso me da una constante. Bueno, veamos ahora el último caso, que es un plano alfa paralelo a una generatriz del cono y
obviamente hemos trazado, como en los casos anteriores, una esfera que está dentro del cono, por lo tanto todas sus generatrices son tangentes a la esfera, y además la esfera es tangente al plano alfa sub 2 en el punto F. La circunferencia de contacto de la esfera con el cono está en un plano al cual le hemos llamado beta, y hemos hallado la intersección del plano beta con el plano alfa sub 2 y nos ha dado la recta D. Ahora el plano alfa sub 2 corta el cono en esta curva que hemos puesto con rojo. Tomamos un punto P cualquiera de esa curva, trazamos el segmento PF, que es tangente desde P a la esfera E, porque F era el punto de tangencia del plano alfa sub 2, por lo tanto PF es tangente en F a la esfera, y también trazamos la generatriz que pasa por P, que va a ser tangente a la esfera en Q. Por lo tanto, PF y PQ van a ser segmentos iguales. Insisto que no se ven iguales por la perspectiva, pero son segmentos iguales. Ahora hemos trazado por el punto P una circunferencia, que sería una circunferencia de contacto, pero no dibujamos la esfera, y hemos trasladado el punto P sobre esa circunferencia hasta el punto P', que está en la generatriz paralela al plano alfa sub 2. Q' es el punto de contacto de la generatriz esa con la esfera, y por lo tanto P', Q' y PQ son segmentos iguales porque son generatrices de un mismo cono truncado, digamos. Y ahora hemos trazado desde P una paralela a P', Q', que resulta ser perpendicular a la recta D, porque es distancia entre paralelas y entre planos paralelos. Por lo tanto, PQ es igual a PF y PT. Eso quiere decir que el punto P está a la misma distancia de F y de la recta D. Y este es el tercer caso. Bueno, una vez que estuvimos viendo las principales propiedades geométricas de esas curvas cónicas, vamos a ver qué pasa cuando el plano que corta al cono pasa por el vértice del cono. A continuación hice unos dibujos que espero que sean fáciles de entender para explicar esa situación. Bueno, en este primer caso el plano alfa que tenemos tiene la inclinación de los planos que cortan a todas las generatrices, pero pasa por el vértice. La única cosa en común entonces que tienen el plano alfa y el cono es el punto P. Decimos que en ese caso la cónica se degenera en un punto. Ahora veamos el segundo caso. La inclinación del plano es la que generaría la última curva que vimos. Resulta, por lo tanto, digamos, paralelo a una generatriz. En este caso la distancia del plano a la generatriz es 0, así que la intersección del cono con el plano es solamente esa generatriz. Y ahí diremos que la curva, la cónica, degeneró en una recta. Después veremos que esa recta la tenemos que considerar doble, pero eso cuando veamos las ecuaciones. Bueno, ahora vamos al caso que corresponde a la curva que tenía dos hojas. El plano
es paralelo a dos generatrices, en este caso consideramos distancia 0, y entonces este plano corta el cono, pero pasando por el vértice, como dijimos, en dos rectas. Esta, que sigue por acá, punteadita, y esta otra que viene punteada y sigue por acá. Son dos rectas que concurren en el vértice del cono. Ahí diremos que la curva se degeneró en dos rectas concurrentes. Realmente veamos este caso, que es un caso particular. El cono se transforma en realidad en un cilindro porque el vértice del cono se aleja infinitamente, y cuando va a degenerar porque es cortado por un plano, el vértice lo consideraremos infinitamente alejado, entonces este plano es paralelo también, pasa por el vértice también, y corta en dos rectas paralelas. Después vamos a ver este caso especialmente.